Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín y hoy vamos a ver un nuevo video. En este video vamos a ver cómo se crea una base de datos en SPSS. Este va a ser el primer video de 4 en el cual vamos a ver diferentes técnicas y diferentes formas de hacer una base de datos. Aquí vamos a ver lo que sería primero la captura, la unión de bases de datos diferentes. Cuando trabajamos en equipo normalmente llegamos a tener bases diferentes o cuando hacemos aplicaciones masivas pues tenemos aplicaciones de diferentes unidades académicas, diferentes estados, diferentes poblaciones. ¿Cómo vamos a unir todas esas bases de datos? Y posteriormente vamos a hacer una limpieza de los datos para saber que está bien capturado. Este va a ser nuestro primer video. Posteriormente, en el siguiente video vamos a ver lo que sería la recodificación de los datos, es decir, tendremos a veces reactivos que tienen que ser invertidos porque el sentido va hacia otro lado. Eh, Vamos a tener ya en el tercer video lo que sería una imputación de datos. La imputación de datos nos va a funcionar cuando tenemos aquellos datos perdidos. Vamos a rellenar esas casillas con técnicas específicas para hacerlo. Y posteriormente vamos a tener lo que será la creación de factores, que sería la sumatoria de los reactivos que nosotros vamos a necesitar para nuestros análisis. Anteriormente, ustedes pueden ver aquí en mi canal lo que serían análisis estadísticos, desde los análisis más comunes hasta unos no tan comunes en SPSS. Y una de las particularidades que tienen todos estos análisis es que yo ya hago los análisis con las bases hechas. Entonces, estos videos sirven porque algunos alumnos me han pedido de favor que les hiciera un video para que ellos hagan sus bases de datos y con ello puedan hacer los análisis estadísticos. Si ustedes tienen ganas de conocer algún análisis en específico, déjenmelo en los comentarios y vamos a ver en qué momento podemos hacerlo, ¿no? Que sería lo más pronto posible. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a tener nosotros que todo comienza siempre con una pregunta de investigación, como lo he venido diciendo a lo largo de todo el canal. La pregunta de investigación es lo más importante. Cuando tenemos nuestra pregunta de investigación, todo eso nosotros lo vamos a plasmar en lo que sería un instrumento, ¿no? Lo que sea una batería, donde vamos a tener lo que serían nuestros datos, donde vamos a vaciar, donde los participantes van a depositar ese constructo psicológico que nosotros tratamos de recuperar. Eh, yo anteriormente le he comentado a mis alumnos que en realidad lo que sería la psicología, la hermana ciencia de la psicología que se parece más a ella, no sería otra cosa sino la astrofísica, ¿no? En el cual los astrofísicos no pueden ir y medir directamente el contenido de magnesio, de calcio, de plomo, de los elementos químicos que existen en el universo, sino que en realidad lo que hacen no es otra cosa sino diseñar instrumentos de medición que permitan a ellos observar y saber la composición de los elementos que están en las estrellas. Para nosotros va a ser lo mismo. Nosotros tenemos instrumentos de medición que van a recuperar toda esa ansiedad, miedo, estrés, depresión, felicidad que tienen las personas dentro de su mente. Entonces, los instrumentos de medición van a hacer esto, ¿no? Entonces, nosotros diseñamos o utilizamos un instrumento que alguien más ha diseñado. Y entonces escogemos estos instrumentos porque son los más viables para contestar a nuestra pregunta de investigación. Entonces, ya una vez que hemos elegido los mejores instrumentos, pues nosotros vamos directamente a hacer nuestras aplicaciones con la población específica que va a responder a nuestra pregunta. Si son adolescentes, si son jóvenes, si son adultos, si son personas de la tercera edad, pues nosotros iríamos directamente con esa población. También va a depender mucho de su pregunta. Pero bueno, vamos a tener entonces que este ejemplo que nosotros tenemos ahorita en pantalla responde a lo que sería una investigación que yo tenía ganas de hacer sobre tipos de apego. El tipo de apego de una persona se va a relacionar con lo que sería eh, el, la forma en cómo tiendo a expandirme en una relación de pareja. Entonces, este primer instrumento que yo tengo no es otra cosa sino dos escalas, que sería la escala de ansiedad y la escala de evitación para medir apego. Y posteriormente voy a tener lo que sería una escala de autoexpansión, que sería qué tanto yo tiendo a mejorar mis características a través de tener una relación con otra persona. Eh,
Si tienen ganas de saber sobre estas investigaciones, pues pueden visitar directamente lo que sería mi página de internet, que la van a tener aquí, Estadística con Joaquín, y ahí van a tener, la tengo aquí abierta. Aquí van a encontrar lo que serían pues varias publicaciones que tengo. Entonces, ahí ustedes pueden darse un clavado para ver qué investigaciones hay, qué les puede servir, les puede interesar. Y entonces, ¿para qué nos va a servir esta base de datos? Crear una base de datos limpia nos va a permitir tener los resultados verdaderos, no los mejores resultados, es decir, los datos verdaderos. ¿Qué es lo que ha pasado? En muchas investigaciones que me ha tocado ver de alumnos o inclusive mías, en mis principios de formación de investigador, eh, tuve la desfortuna de tal vez no aplicar de la mejor manera o no capturar de la mejor manera lo que serían mis datos. Entonces, me ha pasado ver que ustedes hacen un análisis estadístico en específico y salen las cosas más maravillosas del mundo. Sin embargo, se dan cuenta después de que la base está sucia, es decir, hay un 3 donde no tendría que estar, hay un 55 donde no tendría que estar, hay un 89. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que yo tengo que corregir esos datos y cuando corrijo esos datos, pues todos mis efectos desaparecen. O al revés, yo hago una base de datos, le pongo datos erróneos sin querer, eso llega a pasar muy a menudo, y cuando corro mis análisis no sale nada. Y entonces estoy llorando en la calle de la amargura porque en realidad pues pareciera que mi investigación no tenía sentido, mi hipótesis pues no se está cumpliendo, pero en realidad mis datos estaban mal capturados. Entonces, por ello es importante, sumamente importante, tener lo que sería una base limpia. Ahora, la base también tiene que ser el vivo reflejo de los instrumentos. Yo tengo aquí este instrumento y si lo tengo ya aquí en físico, como puedo tener aquí enfrente de mí, eh, lo que va a pasar es que este instrumento, eh, la base de datos tiene que contener todo lo que contiene este instrumento para que yo en ningún momento tenga que regresarme al instrumento para ver qué fue lo que apliqué. Entonces, vamos a hacerlo de la manera más amigable. Esto para que, bueno, exactamente es lo que puse aquí, no necesito regresar al instrumento que apliqué. Esta aplicación tiene que ser autoexplicativa. Es decir, mi base de datos que yo voy a crear, aquí ya tendría mi hoja de base de datos, tiene que referir exactamente lo que es mi instrumento de medición. Es decir, este instrumento que tengo aquí tiene que ser exactamente igual a mi base de datos. Esto se los comento, he visto bases de datos de otras personas que tienen aquí codificaciones y suelen hacer una codificación y posteriormente hacen algo en Excel, pueden ponerle aquí, la variable 1, luego la variable 2, la variable 3, la variable 4, etcétera. Y luego ponen que eran reactivo. Eso para mí es una cosa horrorosa, muy fea. Personalmente lo creo porque muchas veces me ha tocado el que me digan, oye, necesito hacer tan análisis, ¿me puedes ayudar? Le digo, claro que sí. Llegan con su base, ellos ni siquiera entienden su base, no comprendieron por qué tiene tiempo que la hicieron y entonces no saben a qué se referían cuando hicieron esa base. Y obviamente pues yo tampoco puedo hacer nada porque no entiendo qué significan esos códigos. Entonces, estas bases de datos pues tienen que ser autoexplicativas, tienen que considerar que ustedes en algún momento van a dejar de verla. Muchas veces comenzamos una tesis y empezamos a escribir ahorita o mi aplicación y por cuestiones X o Y que tal vez salen a trabajar, regresan un año después y no saben qué aplicaron. Y entonces tienen que volver a hacer la base de datos. Entonces, lo ideal siempre va a ser esto, va a ser una base de datos que tenga que ser autoexplicativa y el vivo reflejo del instrumento. Eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a tener aquí esta aplicación. Yo voy a tener aquí mi primer variable. Voy a segmentar aquí la pantalla para que se vea de una mejor manera. Acá no le hagan caso todavía. Voy a tener este instrumento. Listo. Y entonces yo tengo aquí mi base de datos. Y entonces yo tengo que ver, mi primer variable evidentemente es folio, siempre dentro de una,
base de datos vamos a tener nuestra primera variable. Esperen, me estoy adelantando. Vamos a tener aquí, para las personas que no han tenido la aproximación con SPSS, vamos a tener dos tipos de pestañas en lo que sería nuestra hoja de datos. Cuando ustedes abren SPSS, se van a topar con lo que sería vista de datos. En vista de datos es el lugar donde ustedes van a poder capturar los datos. Esto es muy similar a Excel. Si ustedes se dan cuenta, pues son filas y columnas. Cada una de lo que serían las filas va a referir a uno de nuestros participantes y cada una de las columnas son las variables. Aquí tiene el nombre, de hecho, var. Entonces, estas variables van a ser lo que serían cada una de las variables que nosotros estamos depositando en nuestro instrumento. ¿Dónde le vamos a capturar? Si yo pongo aquí un número 1, pues se va a generar ahí una nueva variable que va a ser la variable 0001. Y entonces, lo ideal, pues siempre va a ser no a completar aquí datos que después nadie va a entender. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a vista de variables. Aquí ya se crearon estas variables. Voy a borrarlas. Voy a darle aquí sobre los numeritos y botón derecho, borrar. ¿Sí? Ok, no quiso hacerlas todas. Vamos a hacerla una por una. Y entonces tengo lo que sería, pues ya mi base de datos limpia, ¿no? Tengo lo que será la vista de variables y aquí voy a crear, ahora sí, lo que sería mi primer variable. Mi primer variable no es otra cosa sino el folio. Siempre es importante que nosotros tengamos un folio, un indicador con el cual vamos a saber cuál es el dato que pertenece a cada uno de los participantes y a su vez que tiene un espejo en el papel, ¿vale? Entonces vamos aquí a poner folio, va a ser nuestra primera variable. E inmediatamente cuando yo creo una nueva variable, se van a hacer nuevas cosas de este lado. Voy a tener lo que será un tipo. El tipo va a ser el tipo de variable que estoy haciendo. En este caso, solamente vamos a ocupar dos, lo que será el numérico y el de cadena. Más adelante vamos a ver el de cadena. En este caso vamos a dejar el numérico porque vamos a capturar números. Folio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 50, 5000, etcétera. La anchura es la cantidad de caracteres que yo voy a poder capturar. Entonces, por ejemplo, aquí numérico tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 letras. Entonces, sí, 2, 4, 6, 8, sí. 8 letras, eso quiere decir que tiene 8 caracteres y va a ser la cantidad de caracteres que me va a permitir capturar. Entonces, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces, si yo quisiera capturar más de lo que sería eh, los datos, pues no lo tendría que estar aceptando. Curiosamente, lo está haciendo. Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí le vamos a quitar aquí lo que serían los decimales. Bueno, posiblemente esto solamente funciona con la cadena. En cadena vamos a ver que si no captura caracteres. Nunca había hecho este ejercicio con lo que serían números porque en realidad nunca capturamos un número tan grande. Voy a capturar aquí, por ejemplo, voy a capturar el folio 91, ¿vale? Ahorita vamos a ver por qué captura eso. Vista de variables. Entonces, lo que sería aquí la siguiente variable sería ¿qué edad tienes? Y entonces aquí yo voy a crear lo que sería un nombre corto. En este caso voy a poner nada más edad. Los nombres cortos nos van a ayudar muchísimo más adelante para poder identificar las variables en la parte de arriba sin tener que estar abriendo lo que serán las variables para ver qué es lo que estamos aplicando, ¿no? Entonces, siempre intenten aplicar un nombre muy corto, lo más corto, una palabra si es posible. Vamos a tener, aquí le vamos a quitar los decimales. Aquí en etiqueta, pues no tengo que ponerle nada. Bueno, en el caso de edad, voy a poner lo que sería, ¿qué es lo que está contestando la persona? Que sería esta respuesta, ¿no? Entonces, en etiqueta voy a tener qué es lo que está diciendo esta variable, que en este caso sería, ¿qué edad tienes? Para que en el momento que yo sepa y yo vea mi variable edad, ¿qué fue lo que la gente contestó? Aquí es muy evidente, pero muchas veces tenemos otras variables que no va a ser tan evidente. Y entonces le voy a poner aquí, ¿qué edad tienes? Recuerden, tiene que ser el vivo reflejo de lo que sería sus datos, su instrumento. En valores no voy a poner nada todavía. En perdidos nunca voy a poner nada. Vamos a ver por qué nunca es bueno poner nada.
Vamos a tener aquí lo que será sexo. Voy a copiar sexo, que sería mi siguiente variable. Se crea aquí. Entonces yo sustituyo. Sería sexo. Ahí, sexo. Listo. Y entonces, sexo, ahora sí ya tengo valores. Aquí yo tengo dos variables. Ahora, deben de recordar que siempre que estén manejando lo que será una creación de base de datos o un análisis estadístico, pues tenemos que tener muy presente lo que serán los niveles de medición. Esto porque a partir de los niveles de medición, pues vamos a saber qué análisis hacer y a la par, pues, qué es lo que tenemos que, cómo lo tenemos que capturar. Entonces, aquí en sexo solamente tenemos hombre y mujer. Valores, voy a poner aquí lo que sea el valor. Voy a poner el mismo orden. Hombre es 1, sería 1 y sería hombre. Es decir, los valores que va a tener mi variable. En este caso va a ser 2 y en este caso va a ser mujer. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que cuando yo capture de este lado la edad, voy a poner aquí, por ejemplo, 25 años. 25 años es una variable continua. Folio también es una variable continua, es una variable, en este caso sería, podemos pensar que es una variable de razón, existe un cero absoluto. Aquí la edad también puede ser, aquí sería un nivel intervalar, no existe un cero relativo, no existe nadie con cero de edad. En sexo, pues es una variable más bien nominal, en el cual puede ser 1, y entonces si yo le cambio con esta parte de aquí, me va a decir es un hombre. O le puedo poner 2 y entonces me va a decir que es una mujer. Y entonces eh, lo que sean los valores me va a permitir categorizar a qué significa, ¿no? A esto lo puedo permitir porque en realidad 1 no es más que 2 y 2 no es más que 1. Es una variable de nivel nominal. El siguiente sería, ¿cuál es tu escolaridad? Entonces aquí le pongo escolaridad. En escolaridad ya tengo. También le voy a quitar los decimales. Los decimales simplemente es estética. Para que acá no tengamos como muchos datos, ¿no? Eh, ok, vamos a ponerle aquí escolaridad. Le voy a pegar aquí, ¿cuál es tu escolaridad? Y posteriormente le voy a poner todo esto que está acá. Y listo. Y entonces ya puse en una etiqueta muy larga, no importa, de lo que sería nuestro instrumento. Al final, recuerden, tiene que ser el vivo reflejo. Y voy a poner mis categorías. ¿Qué nivel de medición tiene este? Este es un nivel de medición ordinal. Este nivel ordinal es porque primaria sí es menos que secundaria, secundaria es menos que técnico bachillerato, pero universidad es más que técnico bachillerato. Pero en primaria tengo 6 años, secundaria tengo 3, técnico bachillerato tengo 3 años, universidades pueden ir desde los 2 años hasta los 6 años, ¿no? Entonces, por ello es que nosotros tenemos lo que sería nuestras variables. Entonces, aquí sí voy a capturar. El primer dato sería primaria. Le voy a agregar. El segundo dato sería secundaria. Le voy a agregar. El tercer dato sería, bueno, voy a copiar este para que sea exactamente igual. Ay, no. Copié algo que no era. Listo. No. Voy a poner aquí 3. La información. Añadir. Y 4 va a ser universidad. Ahora, aquí universidad, si ustedes se dan cuenta, añadir, tengo lo que sería, ¿de qué carrera? O sea, si la gente contesta aquí X, yo le estoy pidiendo que me diga, pues, de qué carrera es, ¿no? En mi caso, yo sería una persona de psicología. Psicología, ¿no? Y entonces, esto ya no lo voy a meter aquí, porque esto ya sería otra pregunta para la base de datos. Entonces, siempre que ustedes tengan como, ¿cuál es su preferencia sexual? ¿Heterosexual, homosexual, otro? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa pregunta, otro, ya es otra variable en nuestra base de datos. Entonces, aquí yo voy a dejar aquí la base. Entonces, aquí voy a poner escolaridad, otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo aquí le puse, si se dan cuenta, un espacio.
SPSS no acepta espacios. Entonces, cuando yo le dé, me va a decir que tiene un carácter inválido y es porque tiene un espacio. Entonces, le voy a poner escolaridad, punto, otro. Y listo. Y ya entonces ya tengo. Y entonces, esta variable sí es una variable de cadena, porque yo voy a tener aquí la cadena. Entonces, por ejemplo, aquí yo había dicho hace rato que esta es la cantidad de caracteres, ¿no? Entonces, miren, ahí está mi anchura. Si yo me voy a cadena, tengo mi escolaridad. En la escolaridad puedo seleccionar primaria, secundaria, bachillerato. Esta pestañita, este triangulito solo funciona cuando está activada esta otra pestaña. Si le doy, aquí ya no me va a dar nada. Entonces, en la escolaridad, pues yo le podría poner, bueno, no está en mi opción. En mi opción tendría que ser 6, ¿no? Tengo un postdoctorado, entonces le tendré que poner, me faltan unas opciones. Eso es importante. Siempre que ustedes estén teniendo lo que sería eh, el pilotaje, tienen que salir a aplicar para ver qué opciones tienen la posibilidad. En mi caso, no tengo la posibilidad de contestar a este dato, por lo cual pues ya sería prácticamente un dato perdido, ¿no? Entonces, y eso es porque en realidad en esta prueba yo no puse lo que sería mi nivel de escolaridad. Entonces, ahí se perdió ese dato. Muchas veces eso es lo que pasa cuando no piloteamos primero nuestros instrumentos. Entonces, en escolaridad, pues igual tendrá que ser un dato perdido, pero voy a poner psicología, ¿no? Y si se dan cuenta, yo escribo y no me da nada. Y eso es porque en realidad lo que está pasando es que mis caracteres están en anchura. Entonces voy a poner una cantidad muy grande, voy a poner aquí 300. A mí me gusta poner siempre 300, porque muchas veces pueden escribir texto o lo que ustedes quieran y ya 300 está bien. Entonces voy a poner aquí psicología, ¿no? Psico, psicología. Ahí. Ahí me faltó la L. Listo. Entonces, ya tengo aquí. En escolaridad, pues entonces voy a ponerle 4, ¿no? Pensando que ese es mi dato, para no perderlo. Y entonces, ahora sí, ya viene lo que serían mis variables que voy a completar aquí. Aquí, ¿cómo voy a codificar? Aquí es donde mucha gente comienza a hacer códigos, ¿no? Y entonces, esta es la variable 1, por ejemplo, ¿no? La gente le quiere poner 1. Pero desafortunadamente SPSS no acepta números en sus nombres de variables, por lo cual ustedes tienen que escribir una palabra. Y entonces, por eso la gente muchas veces escribe, es la prueba 1, el reactivo 01, ¿no? Y entonces, ese es un código que podríamos poner, ¿no? Y entonces, esto se siguen y entonces sería P, prueba 1, el reactivo 02. Y así sucesivamente. Eso para mí es la cosa más horrenda del mundo. Este instrumento es de apego y entonces yo lo voy a poner aquí, apego 1. Apego 1. Listo. Y así yo ya sé qué es lo que estoy contestando, a qué refiere esa variable. Y entonces lo que tengo que hacer aquí, pues nada más es poner el contenido del ítem, siempre acompañado de su numerito. Este numerito nos va a ayudar muchísimo más adelante cuando tengamos que hacer algún otro tipo de análisis, como el análisis factorial, o en las bases de datos siempre sale, en el output siempre sale como este nombrecito muchas veces en muchos lados, entonces es preferible saber qué reactivo estamos viendo en ese instante, ¿no? Y entonces yo tengo que seguirme aquí hacia abajo. Por cuestiones del video voy a hacerlo un poco más rápido, voy a hacer algo, voy a hacerlo más rápido para video y más rápido para que ustedes también sepan y no tengan que estarse martirizando en cómo hacer la base de datos. Abren un Excel, se van a su, lo que sería base de datos. Ok, voy a tener aquí mis reactivos. Esto es para facilitarme la vida. Entonces, aquí mi escala llega hasta el número 33. Copio estos primero. Le están los siguientes reactivos y voy a tener aquí el siguiente, ¿no? Y listo. Entonces ya tengo aquí todos mis reactivos. Voy a poner aquí ajustar. Listo.
Y si se dan cuenta, pues ya tengo todos los reactivos, ¿no? Que será el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, no tengo casos vacíos. Es preferible para mí hacer esto. Voy a poner aquí suma, el número, perdón, el signo de sumar. Le voy a poner la primera casilla, le voy a poner per answer y luego la siguiente casilla. Y entonces me va a unir lo que sería el contenido de las dos casillas. Le doy aquí para que me replique lo que sería esta misma instrucción. Ya tengo todos mis datos. ¿Qué otra cosa necesito? Tengo apego.1. Voy a ponerlo apego 1 nada más. Apego 1. Y le voy a jalar, ¿no? Y listo. Y entonces ya tengo aquí todos mis reactivos. Los copio. Ya no tengo que escribirlos en mi base de datos. Listo, ya están todos mis datos. Ya lo tengo también en Excel, entonces nada más copio esta otra columna y la pego en su correspondiente lugar, ¿no? Y listo, ya está mi base de datos hecha, ¿no? Es más fácil si lo hacemos de esta manera, siempre de la mano de lo que sería nuestro Word para hacer, o sí, nuestro Word, o en algún otro software de, lo que sería procesador de textos. Ahora, aquí yo tengo lo que será mi primer instrumento, ¿no? Para el siguiente instrumento, pues tengo que repetir exactamente lo mismo, lo que sería la siguiente escala. Pero por cuestiones didácticas, lo voy a dejar así en un momento. Y entonces, ahora lo único que tengo que hacer, pues es a completar la información, ¿no? Yo había dicho, voy a borrar todo esto, voy a borrar y dice que sí, que se removieron todos los casos, está bien. Voy a completar el folio 1, ¿no? Entonces, voy a tener aquí que yo capturar lo que serán mis datos. Voy a poner aquí eh, una edad falsa, voy a poner 25 años, voy a poner mi sexo, que sería 1, siempre viendo mi instrumento de manera física. Ya voy a tener 1, escolaridad. Tengo dato perdido aquí, ese es uno de los problemas, no tengo mi escolaridad. Eh, Estudié, bueno, aquí se voy a poner, estudié lo que sería psicología. ¿Listo? Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tengo que mantener aquí? Deben de recordar que siempre deben de mantener grado de desacuerdo a de acuerdo, es decir, de izquierda a derecha va a ir más, o en este caso vamos a capturar así, 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes tienen la escala al revés, aún así es preferible que completen. ¿Cómo me refiero al revés? Es decir, que ustedes puedan tener la parte más grande de lo que será de este lado, luego la parte más chiquita y así sucesivamente, ¿no? De lo que sería la escala. Pues también se captura 1, 2, 3, 4 y 5, por comodidad, solamente por comodidad. Porque muchas veces es muy complicado estarse regresando y ¿qué tiene que capturar? Entonces aquí pues yo capturo. eh, en este caso pues yo ya me deshago eh, de mi instrumento físico, de mi Word, ya no lo voy a ocupar. Y entonces, pues yo capturo aquí lo que sería mi base de datos, ¿no? Tengo aquí, bueno, a ver, vamos a capturar. Serían 3, 2, 4, 5, 1, 5, 4, 3, 1, 1, 4, 4, 3, 5. Ahí aquí me salté. Este sería 5, 4, 5, 4, 5, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 1, 1, 5, 4. Luego tengo 2, 2, 3. Listo. Entonces, este sería mi forma de capturar, ¿no? Ya tengo aquí capturado lo que será mi caso. Ahora, por cuestiones didácticas, yo les había dicho, vamos a capturar el siguiente instrumento en otro lado. Sí, voy a hacer esto. Vamos a pensar, bueno, lo pongo a guardar, siempre eso es importante. Aquí le voy a poner base 1. Base 1. Perfecto. Entonces, aquí tengo mi base 1. Imagínense que ustedes están trabajando en equipo. Si están trabajando en equipo, entonces lo que necesitan hacer es primero una sola base y esa base se la van a repartir entre todos. Suponiendo que yo trabaje con alguien más.
Entonces, esas otras personas con las que trabajé, ellos aplicaron cosas diferentes. Eh, una de las personas, por ejemplo, aplicó lo que sería, bueno, capturó lo que sería la misma escala, es decir, esta misma escala, si se dan cuenta es la misma, solamente que ella ya capturó lo que sería 90 casos. Y entonces yo por eso le puse 91 a mi cuestionario, ¿no? A mi instrumento. Y entonces aquí tengo todos los folios del 1 hasta el 91, del 1 hasta el 90, las edades, sexo, escolaridad, es la misma base de datos, solamente que alguien más la hizo, contemplando que pues esté bien capturada, ¿no? Y tiene todos los datos. Entonces, por cuestiones didácticas, vamos a pegar lo que sería mi caso al otro caso. Si ustedes están haciendo su base de datos solos, pues mejor lo ideal hubiera sido capturar mi caso en este, ¿no? Sería lo más fácil. Pero les digo, por cuestiones didácticas, voy a pegarla acá. No se pega como Excel, eso es importante. Pero, bueno, me falta capturar lo que sería la siguiente escala. Entonces, suponiendo que alguien más capturó la siguiente escala, esa otra escala va a estar aquí. Y entonces, aquí yo voy a tener lo que sería mi escala de autoexpansión, que es decir, es otra base de datos con otras variables diferentes, pero que refiere a los mismos participantes. Entonces, esto es muy útil, este pegado de bases, cuando normalmente tenemos como una medida del mismo sujeto. Si queremos hacer una evaluación de medida repetida, pues vamos a capturar al mismo sujeto en la misma base de datos. Y suponiendo que tenemos dos bases distintas, pues tenemos que tener aquí un identificador, ¿no? Este identificador va a ser el folio. Puede ser tu número telefónico, puede ser, ¿qué otra cosa? Un número de identidad de seguro social, por ejemplo, un número de trabajador, si estás trabajando en el ámbito laboral. Y entonces un número, eso es importante, un número con el cual los identifiques. Si es cadena de texto, no te va a funcionar. Es importante aclarar eso. Entonces, aquí en este caso, yo voy a completar lo que sería mi folio 91. Y entonces, yo voy a completar aquí los datos. Voy a tener 4545, 154, 3, no, este sería 2, 2, 3, 4, 5, 4 y 5, ¿no? Entonces ya tengo capturado todos mis datos. Ahora, voy a regresar un poco a lo que sería PowerPoint. Entonces, ¿qué es lo que tengo en este instante? Esto es el ejercicio que al que quería llegar. Tengo una base de datos, el cual es la base 0. Aquí la voy a tener identificada, base 0, base 2 y base 1. Esta base 0 tiene ya 90 casos. La base 1 tiene un caso, mi caso de lo que sería la variable de apego, solamente mi caso. Y la base 2 tiene todos los casos de 91 casos de la variable de autoexpansión. Entonces, tengo una base que primero tengo que pegar. Es decir, si yo pego la base 2 a la base 0, voy a tener aquí lo que sería este hueco. Es decir, me va a quedar así. Y entonces ya no voy a poder pegar lo que sería mi base de datos de la base 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues primero voy a pegarle aquí lo que sería la base 1 para después pegar a la nueva base, la que sería conformada por la base 0 y la base 1, lo que será la base 2, ¿no? Para que quede una sola base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suponiendo, esto es muy útil, aquí es un solo caso, pareciera que no tiene mucha relevancia, pero normalmente cuando ustedes tienen bases muy grandes, yo me he enfrentado a bases de 55,000 personas. Entonces, hacer eso de manualmente, créanme que no es nada agradable. Entonces, me voy aquí a lo que sería datos, me voy a fusionar archivos. Es importante que esto lo hagan de esta manera. No intenten hacerlo como Excel porque de copiar y pegar las celdas, porque muchas veces no se pega donde tendrá que ir. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a agregar ¿qué? Voy a agregar casos, participantes, ¿no? Que sería estas dos bases, la base 0 y la base 1. Entonces, todo el procedimiento lo voy a hacer desde la base más grande, desde la base en la cual yo tengo la información más completa. Entonces, me voy a datos, fusionar archivos, añadir casos, y entonces tengo que tener abiertas todas las bases de datos con las que yo voy a trabajar. Eso es muy importante porque si no es un poco más complicado, ¿no? Les tendré que dar aquí la ruta y bueno, y entonces voy a pegar lo que será la base 1. Le voy a poner continuar
Y entonces aquí va a aparecer algo. Aquí dice que hay variables desemparejadas. Esto lo hice así a propósito porque en realidad lo que quería que vieran es que vamos a tener bases de datos que si las hacemos por separado va a tener una pequeña diferencia, ¿no? Aquí yo nombré apego de la misma manera, pero alguien más pueda ponerle apego.1 y eso ya es otra variable distinta. Entonces, aquí cuando tengo variables desemparejadas, lo que va a hacer es que va a crear nuevas variables. Entonces, eso no me sirve. Yo tengo que cancelar aquí facultad y escolaridad y regresar a estas dos variables para ver en qué difieren. Entonces, yo pongo aquí lo que será la base 1, la base 0. Me regreso para que ver qué es lo que está pasando. Y miren, yo tengo aquí en realidad, pues que en cadena yo puse escolaridad otro, cuando en realidad yo puse la otra variable que se llama facultad de universidad. Entonces, en realidad, a mí me lo está detectando como dos variables distintas, a pesar de que yo sé que es la misma variable. Entonces, tiene que estar exactamente igual en todo. Tiene que estar exactamente igual en nombre, en tipo, en anchura, en etiqueta también tiene que estar y en valores también. Entonces, tiene que ser exactamente la misma variable para que nosotros no tengamos el problema de que se creen nuevas variables adicionales. Les digo, esto es muy útil cuando tenemos muchos casos. Y entonces, lo que tengo que hacer no es otra cosa sino sustituir, ¿no? En este caso, voy a sustituir los nombres de lo que sería la base más grande, ¿no? Es decir, agarro este, que sería facultad de universidad, el nombre, copio aquí el nombre y lo voy a pegar en la base chiquita. Y entonces, listo. La anchura siempre es preferible poner la anchura más grande. Es decir, si bien esta es la base de datos más grande, yo voy a ponerle 300, porque no saben si en la base que está más chiquita se va a perder información. Y listo. Eso será todo. Si ustedes tienen variables que no están siendo, desempatadas, pues tienen que hacer todo esto, ¿no? Añadir casos, base, 1, y entonces vean que ya no tengo nada. Es decir, ya me detecta la misma variable. La misma variable como en las dos bases de datos. Y entonces yo simplemente le voy a poner aquí aceptar. Y entonces ya me hizo todo. Me voy a a mi vista de datos y ven, aquí está, mi caso 91. Es una persona de 25 años, de sexo hombre, que no tiene escolaridad porque no puede poner mi escolaridad y tengo lo que sería la parte de psicología. Bueno, mira, la verdad es que tengo 36 años. Ya, listo. Entonces, ya con esta edad, pues ya nada más tengo que agregarle lo que serían las siguientes variables. Entonces voy a hacer lo mismo. Me voy a datos, fusionar archivos, pero ahora voy a agregar variables, que serían los casos de las columnas. Añadir variables, esas están en la base 2. Y entonces aquí es algo importante. Aquí me está diciendo que hay una variable excluida. En este caso, folio va a ser nuestra variable de anclaje con la cual es la variable de identificación, la cual nos va a permitir saber a dónde tiene que pegar los datos. Voy a cerrar esto un instante. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría si yo hago esto en Excel? Si yo hago esto en Excel, si se dan cuenta, mi primer caso sería el folio 18, mi participante 18. Y en lo que sería en la otra base de datos, que sería esta otra base de datos, la base 1. No, perdón, tendría que ser la base 2. Mi caso 1 es el folio 1. Entonces, híjoles, aquí ya no empatan los datos. Si yo nada más copio y pego acá, pues se van a pegar datos donde no deberán de ir. Lo que yo necesito es que esto esté acomodado de forma ascendente. Y entonces sí, que el caso 1 se pegue, mis respuestas se peguen dentro de mis propias respuestas. Yo esperaría que pues se me pegaran las respuestas mías y no las de alguien más. Y así pues, con todos los participantes. Eso es importante, tener un identificador, ¿vale? Entonces, me voy otra vez a datos, me voy a fusionar archivos, añadir variables y base 2, ¿no? Le pongo continuar, le digo, folio, vamos a ocupar folio, va a ser asignar casos a la variable clave. Y yo le digo, los casos están ordenados por orden de variable clave en ambos conjuntos de datos.
Eso es importante. Yo acomodé el folio, que va a ser la variable que va a empatar, y ambos están ordenados. Y listo. Entonces, folio, que va a ser mi variable clave, la paso de este lado. Clic. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Y entonces, esta va a ser la variable donde va a buscar el folio 1 y le va a pegar los datos del folio 1. Va a buscar el folio 2 y le va a pegar los casos del folio 2. Y así sucesivamente. Entonces, le doy a aceptar. Dice, advertencia, se producirá un error en la coincidencia introducida si los datos no se clasifican en orden ascendente de las variables clave. Y yo digo, pues claro, ya lo sé, no te preocupes, le doy a aceptar porque ya lo hice. Y entonces, me voy a lo que sería mi base de datos. Y entonces, esta es la base de datos grande, ¿no? Y entonces, en esta base de datos ya tengo todos mis folios del 1 hasta el 91. Tengo también lo que serán mis dos instrumentos, apego y la otra variable de lo que sería autoexpansión. Y entonces ya tengo lo que serían todas mis datos capturados. Ahora, esto apenas está por comenzar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Habíamos dicho que íbamos a hacer tres cosas, ¿no? Captura, ya vimos cómo se captura, cómo se crean las bases, ya vimos la unión y vamos a ver lo que es la limpieza de datos. En limpieza de datos vamos a hacerlo de una manera muy fácil y sencilla. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Al final, esta forma en cómo yo estoy haciendo esta base de datos es la forma en cómo yo he aprendido de una manera, gran parte de una manera autodidacta, de cómo se tiene que hacer. Entonces, dentro de esta manera autodidacta, yo lo que hago es que aplico este reactivo que yo tengo aquí. Miren, este reactivo. Por favor, selecciona en este reactivo el segundo cuadro. Es decir, las personas tendrán que haber seleccionado este cuadrito. ¿Vale? Ese cuadrito. Este que está aquí. ¿Para qué hago esto? Esto es para saber que la gente está leyendo. Muchas veces cuando salimos a aplicar nos vamos a dar cuenta que la gente contesta aquí 5, 5, 5, 5, 5, o 1, 1, 1, 1, o 3, 3, 3, 3. Y entonces, o hace patrones, ¿no? Como zigzag. Y de repente ustedes no saben si está bien capturado, ¿no? La gente estaba leyendo, me puso atención, estaba su pareja al lado y no quiso contestar. No sabemos. En realidad, aquí pues hay una variable importante que nosotros no vamos a poder saber si lo estaban haciendo de la mejor manera o no. Yo prefiero capturar este dato, este reactivo, incluirlo dentro de mi base de datos, y yo lo voy a llamar un reactivo de anclaje. Entonces, para empezar, si me voy a mi base de datos, pues también la tengo aquí, ¿no? Que sería este anclaje. Si yo le estoy pidiendo a las personas, ustedes pueden cambiar la instrucción, ¿no? Otra forma en cómo yo aplico es que le digo, para saber que estás poniendo atención o leyendo, por favor contesta 2 o 3 o 5 a este reactivo, ¿no? Depende de mucho de sus opciones de respuesta. Y en este caso es una escala Likert pictórica, ustedes pueden tener números. Y entonces, toda la gente se supone que yo tendría que capturar solamente las personas que me contestaron 2, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasó. Yo aquí tengo anclaje, vean, vamos a ponerle ordenar de forma descendente, ¿no? Y entonces vean, aquí yo tengo 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3. O sea, estas personas, ¿qué pasó? Si se les dio una instrucción, puede haber pasado muchas cosas. No entendieron la instrucción. Entonces, ¿qué más no entendieron del cuestionario? No pusieron atención, no leyeron. Realmente hay muchas cosas por las cuales yo no sabría qué fue lo que pasó, pero yo preferiría a estos casos, a estos 7, tengo poquitos, pues no importa, a estos le voy a aquí dar, voy a seleccionarlos, los primeros 7 casos, y borrar. Es decir, no importa que les duela, no importa que se queden con menos casos y tengan que salir a aplicar otros 7 casos, fuera el caso, ¿no? Pues sí, fuera el caso. Aquí lo importante es dejar una base lo más limpia posible, meterle datos que realmente van a funcionar. Dejar datos que no tienen que estar ahí solamente nos van a afectar más adelante a los análisis. Es preferible perder 7 casos, 20 casos, 30 casos, si su base es muy grande, a no encontrar nada en los análisis más adelante y que se deba por estas cosas, ¿no?
Entonces, créame, miren, aquí están otros. Aquí tengo una casilla vacía y datos de 1, ¿no? Y entonces, acá tengo otros ya, otros 4. Híjoles, ni modo, 11 casos perdidos. Entonces, eh, le voy a poner aquí, borrar, ¿no? Y entonces ya me quedo con menos casos, con 80 casos, ni modo, no importa. Aquí lo importante es que yo tenga los datos lo más limpio posible. Entonces, esa es una forma en cómo yo limpio mis bases. Para empezar, ¿la gente entendió? Ahora, yo estoy limpiando el desastre que hizo la gente aquí. Ahora voy a limpiar el desastre que yo hice. No sé si capturé bien o capturé mal. Y miren, aquí luego, ¿qué es esto? Un 25. Si mi escala va del 1 al 5, ¿por qué tengo ahí un 25? Entonces, aquí a simple vista ya lo vieron. Pero hacer esto así, a ver, que aquí que le falta, a ver acá, eso es muy tedioso, eso es imposible de recuperar todos los datos malos. Y entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y voy a meter todas mis variables, ¿no? Vamos a tener estas dos pestañas. Le voy a dar aquí lo que será control, bueno, shift, rayita hacia abajo, flechita hacia abajo. Los voy a pasar a la ventanilla donde voy a usar las variables. Esta ventanilla de acá de la izquierda son las variables que tengo. La ventanilla de la derecha son las variables que voy a usar. Y eso es una caja que es muy común en lo que será SPSS. Estadísticos, y lo que voy a pedirle aquí nada más, ahorita, mínimo y máximo. Es lo único que voy a pedir ahorita. Le voy a poner a aceptar. Me va a generar una tabla. Esta tabla, lo que me importa es la de hasta arriba, que sería esta. Entonces, ya tengo datos, ¿no? Que será folio. Tengo 80 datos válidos. Aquí tengo, que sería, voy a poner aquí, este sería mi N. Tengo folio, 80 casos. Datos perdidos, 0, ¿no? Mínimo tengo 3 y máximo tengo 91. Es decir, el folio 1 y 2 se perdieron. Fueron gente que contestó mal. ¿Qué edad tienes? Tengo personas desde 18 hasta 36 años. Sexo, tengo 1 y 2. Perfecto. ¿Cuál es tu escolaridad? 1 y 4. Está bien. Solamente tendría 4 opciones. Si yo tuviera un 5, pues entonces allí había un problema. ¿De qué carrera? Aquí no me lo da porque esta es una variable de texto. Y entonces aquí miren, me molesta si no logro con mis seres queridos. Ese es mi primer reactivo. ¿Se acuerdan que yo les dije, póngale un numerito? Aquí está el numerito. Vean cómo nos está sirviendo en este instante para saber, ¿no? Si no tuviera numeritos, tendría que estar contando. ¿Ay, cuál era? Y entonces, vean, tengo del 1 al 5, del 1 al 5, del 1 al 5. Mi escala va del 1 al 5. Tengo del 2 al 55. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que regresar al reactivo 4. ¿De cuál escala? De la primera. ¿De cuál? De apego. Entonces, voy a limpiar esto de aquí. Voy a clear. Listo. Y cierro. Y entonces me voy a mi base de datos. La base 2 ya no la voy a ocupar. Le pongo que no. La base 1 ya no la voy a ocupar. Le pongo que no. Resultado sí. Entonces, dejamos que era apego 4, ¿no? Era esta variable. Le voy a poner botón derecho, ordenar de forma descendente y vean, ¿qué es esto? Es la variable del 25, la que habíamos visto hace rato, pero solamente el análisis me da mínimos y máximos. Entonces, ese 25 no me lo estaba dando cuando yo hice el análisis, porque me está diciendo todo lo que hay ahí dentro de estas variables, el máximo es un 55 y el mínimo es un 2. Y está bien, el 2 está bien, que sea la opción de respuesta mínima, ¿no? Eso quiere decir que en realidad la gente dice, me siento muy a gusto teniendo amigos cercanos. Si yo hubiera contestado 1, hubiera sido que en realidad no me siento muy a gusto teniendo amigos cercanos. Y está bien. Entonces, calificaciones, este tipo de calificaciones está bien. Lo que no está bien es el 55. Y aparte no es un solo 55, es un 25. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? A esto los voy a borrar. Si yo tengo el cuestionario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy directamente al folio 81. Y entonces voy y checo dentro de todos mis folios el folio 81 y entonces me doy cuenta que es un 3. Perfecto. Sí, en realidad no era un folio que yo tuviera a la mano,
no tengo los folios, ya no tengo la posibilidad de recuperarlos, que aunque debo de decirles, ustedes están obligados a guardar los 5 años. Esto por cuestiones de editoriales. Si ustedes publican esto en su tesis inclusive o en revistas, tienen que guardar los 5 años. Y entonces aquí voy a dejarlo con casilla vacía. Mucha gente les va a decir, ay, es que te tienes que ir a casos perdidos y en casos perdidos le vas a poner aquí el valor de 99. Si es que era un error, le vas a poner el valor de 88, por ejemplo, o el valor 88 si era un dato que estaba mal capturado, o 77 si había que la persona, por ejemplo, le puso 2 tachas, ¿no? Que contestó aquí y esta la dejó vacía. Luego, aquí, por ejemplo, ¿no? Esto llega a pasar mucho. Esta la dejan vacía y de repente aquí tienen 2. Y así, ¡ah! ¿Qué demonios? O sea, no saben si esta es de acá o esta es de acá, ¿no? Pues entonces todo esto es casilla vacía. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nada. Van a dejar casillas vacías. Es importante que ustedes no pongan nada aquí en datos perdidos. Nada de 99, nada de 88, nada de cualquier otro dato. Lo vamos a dejar con casilla vacía. Más adelante vamos a ver en la parte de imputación porque es importante, porque esos datos nosotros los vamos a completar, ¿vale? Entonces, y inclusive si ustedes no la completaran, pues vamos a tener el problema de que si se les olvida poner aquí que esté un dato vacío, ese dato se los va a sumar. Y entonces, cuando le suma, pues imagínense que están sumando datos de 1, 5, 1, 3, 4, 1, 4, 4, 2, y de repente tienen un 99. Pues eso, la media se les va a volar por los cielos. Entonces, siempre, siempre, siempre casilla vacía. Dato perdido, casilla vacía. Entonces, vamos a ver qué otro dato. Ah, este ya no se va a modificar a menos de que lo vuelva a correr. Entonces, me voy otra vez, ¿no? Sería 1 a 5, 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 1 a 5. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Miren, en este caso tiene 11 datos perdidos, ¿no? 1.5, 1.5, 1.5, 1 a 4, es decir, nadie contestó. Siento que me he vuelto menos competente y capaz. O sea, nadie contestó completamente 5, ¿no? Y aquí tengo igual 2 a 2, está bien. Y listo. Entonces, yo tendré que checar aquí, pues, cuáles son mis rangos máximos y mis rangos mínimos para nosotros a completar la información. Yo tendría que estar obligado en este caso, pues a ver, ¿cuáles son esos datos perdidos que yo tengo? O sea, tengo, por ejemplo, aquí, ¿no? Este dato perdido, 6. Me siento a gusto compartiendo, amigos, compartiendo mis pensamientos y sentimientos más profundos. Y entonces yo me voy al reactivo 6, que sería mi base de datos, de 6. Le pongo ordenar de forma ascendente y aquí está mi casilla vacía. Yo tendría que ir directamente al cuestionario, al folio de lo que sería el folio 16, a ver si este está vacío. Si de repente me doy cuenta de que no está vacío, entonces yo no capturé bien. Y entonces algo importante que tienen que hacer es ver no solamente el caso que tienen vacío, sino los que están alrededor. Muchas veces, por ejemplo, si, por ejemplo, estaba capturando, no sé, por ejemplo, aquí, ¿no? 55 y luego puse 3. Suponiendo que eso fue lo que pasó. Yo digo, ay, mira, es que el 55, me equivoqué. Y lo corrigen ustedes manualmente. Dicen, es que a lo mejor era un 5. Pues a lo mejor lo que pasó es que este era el 5, estaba bien, y el otro también era un 5. Y entonces este otro era el 3. Y entonces, pues ustedes ahí ya la regaron, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a corregir todo esto. Y entonces tienen que saber más bien por qué tienen esas casillas vacías. Entonces, no solamente es checar los datos que se salen fuera de los rangos, sino también las casillas vacías, por qué las tienen vacías y dejar casillas vacías. Simplemente no pongan datos perdidos. Cuando lleguemos a lo que sería el tercer video, vamos a ver lo que será la imputación de datos. Vamos a completar esos datos a través de un sistema de regresión para no dejar casillas vacías. Entonces, eso sería, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, con esto concluimos el primer paso, lo que sería captura, unión de bases y limpieza de datos. Entonces, mi base de datos en este instante ya está limpia, ya está bien reparada, no le falta nada. Ahorita vamos a ver
¿Qué es lo que tenemos que seguir? Vamos a ver el siguiente video, que va a ser la recodificación de datos. ¿Qué es eso de recodificación? Pues muchas veces tenemos datos que están al revés. Y entonces, vean este reactivo. Por ejemplo, les voy a dar aquí la primera pista. Dice, me siento muy a gusto teniendo amigos cercanos. Es una escala que mide evitación. Este reactivo de evitación, si ustedes contestan 5, ¿qué están contestando? ¿Que tienen mucha evitación o que no tienen evitación? Entonces, vamos a la variable de 4. Entonces, en realidad, si ustedes son evitantes, está bien, está 5. Pero si no son evitantes, porque el reactivo está midiendo cercanía, entonces su respuesta correcta es 1. Es decir, ese reactivo está al revés. Este otro reactivo también tendrá que ser 1. Este 1, este otro tendrá que ser 2, 2, 2. Y entonces este reactivo junto con todos los otros que están más adelante están al revés. Vamos a recodificarlo de una manera fácil, sencilla. Puedo aquí corregir. Listo. De cómo es la recodificación de datos. ¿Vale? Y pues nada, vamos a seguir con el siguiente video. Nos vemos en unos instantes. ¿Vale? Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye, bye.